los órganos artificiales no son una revolución médica, sino que son una revolución filosófica, porque si podemos reemplazar parte de nuestro cuerpo, entonces, ¿dónde empieza y dónde termina lo humano? Bienvenidos a Smooth Innovation, el podcast de Blackout, en donde hablamos sobre temas de negocios, emprendimiento e innovación. El día de hoy, como de costumbre, me acompaña mi compañero César Ramírez. César, ¿cómo estás? Alex, todo muy bien por acá. Saludos desde la fría y lluviosa Ciudad de México. La verdad es que ya no sé cuándo va a parar de llover. Creo que este año ha sido uno de los más lluviosos de los que yo tengo memoria en esta ciudad. Pero bueno, pues trae sus beneficios y riesgos, ¿no? Totalmente. Tú sabes que hay gente que no le gusta la lluvia y este clima. Supuestamente se deprimen, ¿no? A mí me encanta. Yo vengo de un pueblo en República Dominicana en donde llueve bastante. Es un pueblo bastante bonito. Y me encanta este clima. Y algo que noté, César, que, bueno, yo lo veo positivo. ¿Tú te acuerdas que el año pasado, la sequía que hubo, que incluso se secaron los lagos de aquí de varios lugares importantes, los ríos, hubo sequía creo que en el norte también, entonces pues muy agradecidos honestamente con esta lluvia, ¿no? Entonces, la verdad a mí me gusta, es bonito, ¿no? Sí, es bonito, sobre todo el olor de la lluvia, cuando tienes naturaleza cerca. La tierra, ¿no? Sí, la Cuando tierra cae. mojada es padrísimo, pero bueno, también en esta ciudad que es un caos, cualquier elemento como que lo distraiga o que lo saque de su flujo natural. Bueno, flujo natural, ¿no? Porque en realidad lo natural aquí es que era un lago. Entonces, en realidad, lo natural sería acostumbrarnos a vivir con esta lluvia, pero las inundaciones también afectan a mucha gente, ¿no? Entonces, eso es lo triste. Sí, pues bueno, esperemos que siga lloviendo, pero de manera prudente, ¿no? Para que se siga nutriendo la tierra. Oye, César, y como de costumbre, hoy tenemos un tema interesantísimo, un tema que a ti y a mí nos fascina muchísimo, pero vamos a empezar con las noticias como de costumbre. Yo traigo una noticia hoy interesante que va muy de la mano con uno de los temas que tocamos creo que nuestro penúltimo episodio, cuando hablamos del tema de la IA. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los temas de la IA, de los Claro, agentes? de los agentes. Exactamente. Oye, pues te tengo una noticia que te va a volar la cabeza. Resulta que Albania, este país no de Europa del Este, creo que es, acaba de nombrar a una inteligencia artificial como ministra oficial. Escucha qué locura. Te voy a leer un poquito de la noticia. Dice: Albania ha marcado un hito histórico al convertirse en el primer país en nombrar a una ministra creada con inteligencia artificial. Su nombre es Diela, o Diella, con doble L, que significa sol en albanés, y estará a cargo de los procesos de contratación pública. El anuncio fue realizado por el primer ministro humano, ya hay que especificar, ¿no? Edi Rama, durante la asamblea del Partido Socialista en Tirana. ¿Qué te parece, César? Justamente parte de lo que conversamos en uno de nuestros episodios pasados, de que iba a llegar el momento, ¿no? Por supuesto, esto no lo predijimos nosotros, esto ya incluso se hablaba en películas, ¿no? Y ciencia ficción, de que iba a llegar el momento en donde posiblemente iba a haber una cohesión, digamos, una simbiosis entre lo que son los gobiernícolas humanos y los gobiernos con inteligencia artificial para, digamos, ayudarnos a tener un mejor sistema de gobernanza en el mundo. César, ¿qué te parece esto? A mí me parece súper interesante. No, me encantó lo que mencionaste de aclarar del primer ministro humano. Sí. O el ministro humano más bien. Creo que lo habíamos platicado anteriormente en el sentido de la posición que está tomando la inteligencia artificial y las oportunidades que va a generar para el gobierno, ¿no? Particularmente que entre recursos humanos, me parece muy relevante porque existe el tráfico de influencias para posiciones gubernamentales, ¿no? Y eso es algo muy humano que si nosotros logramos evitar a través de una inteligencia artificial que no tenga relaciones, que esté programada para realmente irse por skills y no por a quién conoces o otro tipo de características que se dan mucho en las contrataciones de gobierno, me parece a mí fenomenal, ¿no? Y eso nos acercará a que realmente pues lleguemos a un mundo sin corrupción,
potenciado por la inteligencia artificial, aunque claro, hay que ver pues quiénes están programando esa inteligencia artificial, ¿no? Precisamente porque, eso te iba a mencionar, porque fue lo que hablamos la vez pasada, ¿no? De que dónde terminaba, digamos, la autonomía de la inteligencia artificial si esta es programada por humanos, ¿no? Y puede ser cohesionada, ¿no? por sesgos, filosofías, moralidades, religiones, etcétera. Entonces, digamos que si los gobiernos toman la decisión de que estas IA sean programadas o por un organismo descentralizado del propio gobierno o lo más probable alguna organización descentralizada que no necesariamente pertenezca al gobierno, que puede pertenecer a otro país, simplemente programa con las pautas indicadas, yo creo que se puede lograr. Pero es interesante, independientemente de qué pueda suceder, yo creo que esto sienta un precedente sobre lo que podría ser la gobernanza, digamos, de nuestros países hacia los próximos años y puede ser beneficioso realmente. Sí, puede ser beneficioso. Esperemos que la gente lo utilice bien, porque también podría ser como un medio para justificar más corrupción, ¿no? Así, no, la IA decidió por sí sola y pues detrás de su programación ya estaba todo listo para decir, no, beneficia a los familiares de estos congresistas o no sé, de este partido. No sé qué tan corruptos sean en Albania, pero si son como ciertos gobiernos latinoamericanos que no vamos a mencionar. Pues no he escuchado cosas muy positivas, pero sin embargo, yo creo que con esto sientan un precedente, ¿no? O aquello de, no, pues la IA nos cuesta $700 millones al mes, ¿verdad? Sí, no, y ahí se te va los tu beneficio. Los servidores. Interesantísimo. Sí. César, ¿tú qué noticias traes? Cuéntame. Pues es muy difícil alejarse de la inteligencia artificial en términos de noticias porque es lo que está más en boga en estos momentos, ¿no? Y a mí una de las noticias que más me llamó la atención esta semana es todo un juego empresarial estratégico que está sucediendo en estos momentos relacionado entre la inteligencia artificial, pero también lo que habilita la inteligencia artificial, que es la parte de los procesadores, ¿no? En ese sentido, pues AMD, OpenAI y Nvidia han estado como haciendo este juego de poder, mostrando sobre todo quién puede, en términos de los procesadores, conquistar a el mayor pretendiente, que en estos momentos es OpenAI, ¿no? O sea, cómo lo pueden conquistar ofreciéndoles pues mejores beneficios. Y esta semana trascendió que AMD le ofreció a OpenAI el 10% de la propiedad de la compañía, ¿no? Con tal de que se lograra un contrato para que ellos, a final de cuentas, OpenAI, los procesadores, con AMD en lugar de su competidor, que es Nvidia, ¿no? Y eso pues causó que esta alianza causó que las acciones de AMD subieran hasta en 40% en pocos días, ¿no? En esta semana que acaba de pasar. Entonces eso es muy interesante, como estas estrategias que han estado jugando, pues es como un poquito póker, ¿no? Donde OpenAI sabe que tiene todas las cartas al ser el mayor jugador en estos momentos de inteligencia artificial y viendo cómo mejora sus negociaciones con los diferentes proveedores de tecnología, ¿no? Me encanta esa noticia, César, como no tienes idea. O sea, como tú sabes, yo soy un apasionado de los negocios y sobre todo de la parte de elaborar estrategias creativas, ¿no? Para hacer negocios. Y me encanta porque justamente ayer veía un podcast de John Shire. Creo que no lo pronuncié bien, pero bueno, es un youtuber estadounidense que se dedica a entrevistar a otros youtubers, digamos, a otros creadores de contenidos, pero más desde el punto de vista de negocios, ¿no? Y justo ayer entrevistó a una de las divulgadoras financieras o creadoras de contenido más importantes de Estados Unidos, que se llama Cody Sánchez, y precisamente hablaba de que las grandes empresas o los grandes millonarios del mundo, los grandes capitales, hacen negocios no transaccionales, sino más participativos. ¿A qué me refiero con esto? O sea, hacen negocios no diciéndote, oye, te doy tal servicio y págame $10. No, ellos hacen negocios más, digamos, de beneficios en el sentido de que te dicen, ok, hagamos este negocio, pero no quiero $10. Quiero que por cada venta, por ejemplo, me des, no sé, un centavo. De manera que perpetúan, ¿no? la digamos, obtención de beneficios y de esta manera salen más beneficiados. Entonces, esto que me acabas de mencionar está muy interesante porque sería algo muy mal visto en Latinoamérica, donde esto se podría ver incluso como soborno o tráfico de influencia. Imagínate tú que tú como empresa en Latinoamérica te acerques con un cliente y le digas, oye, si firmas conmigo,
te doy el 10% de mi empresa. Esto Claro. se podría ver incluso, ¿no? Repito, como soborno, tráfico de influencia, lo que sea, o conflicto de interés. Sin embargo, esto nos demuestra que negocios son negocios y no importa cuáles sean las pautas o las estrategias que tú establezcas en una negociación, si ambas partes están conformes y salen beneficiadas, yo creo que está bastante bien visto. Y la verdad, me gusta esto y es impresionante. O sea, porque estamos hablando que AMD, el gigante que es, ofrecerle 10% a esta empresa nada más para que sea su cliente. O sea, ahí vemos el nivel de competencia y desesperación que hay entre empresas como AMD y otras por ahí, ¿no? Que Nvidia se las está comiendo vivas, pero me gusta, César. Muy, muy interesante. Yo creo que estaría bueno darle seguimiento a ver en qué se transforma esto. O si lo permite el gobierno o el Congreso también por aquello de monopolios, etcétera, ¿no? Pero me parece muy interesante. Sí, habrá que ver cómo lo manejan ya en términos regulatorios, pero como dices, o sea, aquí si todos ganan a final de cuentas, no tendría por qué pararse, ¿no? Y aquí particularmente lo que ganó OpenAI de este deal, pues es una mayor capacidad de negociación porque pues toda su tecnología o su crecimiento parecía estar apalancado totalmente de Nvidia, ¿no? Y ahora pues ya les muestran que no es el caso, que también pueden salir a jugar con otros competidores como lo es el caso AMD e incluso pues ahora tener la opción de ser propietaria de un porcentaje de esta compañía que por supuesto pues le va a dar una preferencia a AMD hacia el futuro, ¿no? Por lo que Nvidia pues va a tener que verse más atractivo para conquistar ahora nuevos contratos con OpenAI. Y aquí de lo que acabas de mencionar también de este modelo de generar negocios más americano, no de monetarios, sino de beneficios o en este caso de participaciones. También hay como una controversia en el sentido de que pareciera que se está inflando el valor de las empresas de inteligencia artificial por este tipo de inversiones, que pues bueno, luego podría llevar a una burbuja. Que se dice que, por ejemplo, este tipo de inversión que acaba de realizar Nvidia, que en realidad no hubo, más bien OpenAI con AMD, que no hubo una transacción monetaria, un traspaso como tal, está causando que el mercado se eleve hasta en $1 trillón. Entonces eso también tiene preocupado un poquito a los analistas financieros. Mira, yo creo que no se está convirtiendo en una burbuja. Yo creo que ya es una burbuja y lo venimos mencionando tú y yo desde hace meses. Hace 4, 5, 6 meses atrás yo recibía 30 correos al día vendiéndome hasta servilletas con inteligencia artificial. Y adivina qué, no sé qué ha pasado, pero de unos meses para acá ya ha bajado, ha mermado ese spam. Y yo sí creo que estamos en una burbuja porque yo viví desde dentro la burbuja de las criptos. Como tú sabes bien, estoy metido en ello desde 2017-18 y lo viví, pero desde dentro. O sea, yo era un fanboy de las criptos y era de los que estaba ahí en Twitter. Sí, to the moon, to the moon, to the moon. Explotó todo se fue al carajo y realmente ya he visto cómo funcionan este tipo de cosas. O sea, se calienta y al final van a morir más del 80% y solamente se van a quedar las empresas grandes, por supuesto, y las pequeñas, medianas que realmente tengan un producto innovador, que realmente ofrezcan valor y que no simplemente sean un rapper, digamos, sobre lo que ya existe, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo sí creo que hay una burbuja y tarde o temprano va a explotar o quizás no explote de manera masiva como sucedió con las criptos o la crisis.com, pero se van a ir apagando poquito a poco, digamos, los actores del mercado que no ofrezcan nada interesante, ¿no? ¿Qué te parece? Creo que por la relevancia de la tecnología y como estamos viendo que está cambiando el mundo, eso no va a pasar o no va a tener como tanta intensidad como estas otras burbujas que explicas. Pero nada, ¿no? Muy interesante cómo se está moviendo en términos de alianzas, pues todo el mundo empresarial alrededor de la inteligencia artificial. Absolutamente, César. Y el día de hoy tenemos un tema interesantísimo, vuelvo y repito, un tema que parece sacado de ciencia ficción, un tema que nos apasiona muchísimo a ti y a mí por series como Cyberpunk o series como Carbón Activado, ¿no? Que en este caso no sé si la viste, a mí me encanta. Incluso sale esta actriz mexicana Marta Higareda, ¿no? Creo que es que se llama, no recuerdo bien.
Pero, a ver, cuéntanos, César, ¿cuál es el tema que tenemos el día de hoy para compartir con nuestra audiencia? Sí, pues como nuestra audiencia ha escuchado a lo largo de los últimos episodios, tuve la oportunidad de ir en semanas recientes a Japón y la razón de mi visita fue particularmente la de ir a la Expo Universal de Osaka, que bueno, estas ferias internacionales se celebran prácticamente cada 5 años. Ha habido periodos en los que no se han celebrado por distintas razones. Por ejemplo, la última vez se recorrió por la pandemia en el año de 2020. Pero bueno, estas expos mundiales lo que hacen es reunir a diferentes países de todo el globo para que ellos se muestren, pero para que también mostremos hacia dónde está avanzando la sociedad, ¿no? Y en este caso, pues siendo Japón el host de este evento, se tenían muy altas expectativas por la tecnología y por el momento que estamos viviendo en términos del desarrollo de la inteligencia artificial. Este evento como tal ya llegó a su fin esta semana. Se celebró desde abril de 2025 hasta el mes de octubre, para los que nos escuchen en el futuro. Y de 2025. De 2025, para exacto, los que nos escuchen en el futuro. Ajá. Y reunió a 25 millones de visitantes en este periodo de tiempo, ¿no? Que 25 millones de visitantes, para ponerlo en contexto, es prácticamente la población Ciudad de México. De la Ciudad de México, el área metropolitana, o un poco menos de la población de todo el área metropolitana de Tokio, ¿no? Que son las megaurbes del mundo. Y casi 3 repúblicas dominicanas, César. Imagínate, o sea, imagínate tener ese nivel de visitantes en un solo espacio durante 6 meses, ¿no? Entonces, la verdad es que fue algo muy impresionante el estar allá, el visitarlo. O sea, sí le recomiendo a cualquiera que nos escuche que si tienen la oportunidad de hacerlo, vayan a una expo universal o una expo mundial, que parece que la siguiente es en Estados Unidos, te lo confirmo. Mencionan que la expo de 2030 sería en la ciudad de Riyadh, en Arabia Saudita. Entonces también imagínense. Pensé que era siempre en Japón. O sea, se hacen diferentes, digamos, locaciones. Sí, se hacen diferentes locaciones. Antes de Japón fue en Dubái, en 2022, que se recorrió por este tema de la pandemia. Y ahorita va a ser en Riyadh, en Arabia Saudita, que imagínense pues ustedes cómo van a querer los árabes atraer a todo el mundo, ¿no? O sea, el nivel de gasto va a estar increíble. Y dentro... Vamos a hablar con nuestros amigos por ahí a ver si nos invitan. Sí, no, tenemos un buen tiempo, 5 años para planearlo y ser invitados. Y aquí lo más interesante es que los países que acuden a esta exposición pues tienen pabellones que crean desde cero, con una arquitectura muy hermosa, para únicamente el disfrute de esta Expo Universal, ¿no? Y después son desmontados completamente. Pero adicional a los países también asisten empresas, que en este caso pues las empresas de Japón fueron las que tuvieron como ese escaparate para mostrar lo mejor de la tecnología japonesa a todo el mundo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de visitar varios de estos pabellones, el de Italia, el de Japón, el de Corea del Sur, Estados Unidos, por mencionar algunos. Cada uno de ellos pues mostró cosas muy interesantes. En Estados Unidos pues hablaron mucho de la exploración espacial, te metían a un simulador, imagínate tú, recrean como si tú estuvieras a punto de tener un despegue espacial en un cohete, y en una sala completamente llena de pantallas y también con la iluminación y con el humo, pues recrean como esa experiencia, ¿no? Fue algo fascinante. Y luego te llevan al fondo del universo con estas imágenes del satélite Hubble, que genera las imágenes espaciales más increíbles en estos momentos y de más alta fidelidad. Todo esto es el tipo de cosas que puedes vivir en una Expo Universal. En el caso de Italia, por poner otro ejemplo, pues hicieron como esta conexión de su tradición artística con lo que viene siendo el futuro, ¿no? Teniendo pues robots aquí explicándote las obras y sobre todo pues también recreando como si ellos fueran los artistas que estaban detrás de las obras que estaban viendo, ¿no? Espero que en 5 años pues se pueda lograr este sueño de que vayamos juntos, Alex. Interesante, sí.
Estaría Y bueno. en términos de las empresas japonesas, también hubo innovaciones muy interesantes. Una de las más importantes fue esta de Kawasaki, que ya la habíamos hablado en episodios anteriores, de un nuevo modelo de transportación que recrea, pues como tal, el movimiento de un caballo, pero totalmente mecanizado, ¿no? Ahí también tuve la oportunidad de verlo. O sea, no había un demo funcional, solo era como la estructura para que te imaginaras cómo es que pues nuevo vehículo se va a desempeñar dentro de cualquier tipo de terreno, ¿no? Pero no era funcional. También había otras máquinas que eran más como de exploración submarina. Aquí, en términos de Japón, esa parte de la exploración y sobre todo la construcción submarina es muy relevante porque, pues, como sabes, Japón tiene un terreno muy limitado, ¿no? Y entonces lo que han estado haciendo es comerse parte del mar creando islas artificiales, donde de hecho todo el espacio de la exposición universal está o fue hecho sobre una isla artificial, ¿no? Que pues ahora Wow. veremos qué usos le dan después de la exposición. Lo más común es que creen como un parque para que después se vuelva como un espacio que se integre en el urbe, ¿no? Pero ahorita está como en las orillas de la ciudad. Veremos si en un futuro no este espacio se vuelve ya como también parte del centro de la ciudad conforme se vaya expandiendo más Japón hacia el mar con estas islas artificiales, pero toda la maquinaria que hace posible esas construcciones también la tenían ahí para que nosotros podamos imaginarnos hacia dónde va a ir el futuro de la construcción, de la infraestructura en un país que está en el tope o como tal en la punta de la innovación como lo es Japón en ese sentido, ¿no? Otra tecnología. Qué locura, qué locura. Japón definitivamente es un país, César, que nos lleva 50 años de distancia, ¿no? En cuanto a innovación tecnológica. Y va muy de la mano, precisamente con el tema principal, ¿no? Que tenemos el día de hoy, que es el tema, ¿no? De los órganos artificiales. Sabemos que Japón está catalogada ahora mismo como una de las ciudades que está propensa, ¿no? A desaparecer. Literal, como lo escuchan, está propensa a desaparecer. No sé si dentro de 100 años o no sé cuántos años, precisamente porque la longevidad en Japón y más bien la natalidad ha decaído como no tienen idea. Y justamente una de las cosas que están haciendo países como Japón, ¿no? Como los pioneros, es intentar alargar la vida de sus habitantes, ya sea, digamos, a través de lo que es el implante, ¿no? De órganos artificiales, ¿no? La robótica, etc. Y justamente, César, escuchaba una noticia, uno de estos chismes políticos, ¿no? Que surgen conspiranoicos, ¿no? Hace apenas como unas 2-3 semanas, creo, un poco más, se reúnen, ¿no? Putin, Xi Jinping y Kim digamos, Jong-un. Kim Jong-un, Ajá. se reúnen, ¿no? Y se escapa una conversación en donde están hablando de la posibilidad de la vida eterna, o por lo menos extender la vida a través del implante de órganos, ¿no? Y ahí es cuando decimos, esto es conspiración, es realidad, porque si estos tipos ya lo están hablando, que tienen acceso a absolutamente toda la información privilegiada del mundo, porque son ellos quienes están metidos en todo esto, ¿no? O sus científicos. ¿Consideras tú, César, que esto de los órganos artificiales, no que existan, porque ya existen y ahorita vamos a dar un poquito más de contexto, pero consideras tú que ya existe la posibilidad de extender la vida a través de la sustitución de órganos artificiales, digamos, más allá de lo normal o común hoy día, que se consideran que son 80, 85 años, incluso más, hasta lo que podrían ser, no sé, 150, 130, 120 años? Pues ahí te va lo que yo vi, ¿no? O sea, uno de los pabellones o el más sorprendente, el que más me sorprendió de todos estos que te he contado de la Expo de Osaka, fue uno patrocinado por una empresa de recursos humanos, curiosamente, que se llama Pasona, que se llamaba Thank You Life. Y aquí había una serie de innovaciones relacionadas con biotecnología. Y tenían algo que a mí me impactó y que a la fecha no puedo quitar de mi mente. Ahí les voy a poner imágenes también a ti para que la vean en el video.
pero se trataba de un corazón artificial de 3.3 centímetros, o sea, así chiquitito, chiquitito, pero que estaba latiendo y que sobre todo pues Wow. es totalmente creado por humanos. O sea, tú llegabas a la sala y encontrabas un frasco rojo, que de nuevo van a estar viendo las imágenes, donde se podía ver ese diminuto corazón flotando en un líquido seguramente especial, creo que le dicen amniótico, Ujú. pero que sobre todo podías ver su funcionalidad, ¿no? Que era el Wow. latido. Y al lado había otro frasco que se trataba de una lámina como tal de tejido, que igual la encontrabas estática, pero cada cierto tiempo hacía un movimiento muscular, ¿no? Que aquí más o menos lo estoy tratando de recrear con la mano. Ujú. Pero Para los que nos escuchan en Spotify, como el latido del corazón no abriendo y cerrando la mano, así es. es lo que está tratando de representar César aquí con sus mímicas. Pero únicamente una lámina de tejido. O sea, eso es lo que era tan impresionante, que es la base para posteriormente recrear ese otro corazón que nosotros veíamos en la exposición, ¿no? O sea, toda la gente estaba aglutinada alrededor de estos frascos, porque la verdad es que sí era algo muy impresionante de ver en vivo, y que yo creo muy pocos nos habíamos imaginado que sería posible, ¿no? O sea, al menos yo creo que en mi span de vida hay muchas cosas que cada vez estoy viendo más cercanas que nunca creí que fueran posibles, incluyendo Para mí esto es de la maravilloso. inteligencia artificial, pero pues ahora también el desarrollo de órganos artificiales, que como tú bien dices, pues a lo largo de la historia pues hemos tratado de recrear las funcionalidades de los órganos desde distintos enfoques, ¿no? Empezando primero por el mecánico, donde incluso desde los años 80 pues ya existían estas cavidades que recreaban como el palpitar. Si no mal me acuerdo, la tecnología en ese entonces se llamaba Caviac 7, que ahorita lo vamos a confirmar, pero pues representaba el Jarvik 7, Ujú. que representaba una serie de válvulas que hacían como esta funcionalidad del corazón. Recordemos aquí que nosotros no somos expertos médicos, pero esto representaba una serie de riesgos para los organismos humanos, ¿no? Particularmente porque la sangre, al entrar en contacto con pues como tal materiales como el plástico, como el metal, no tiene el mismo desempeño como lo hace con un organismo pues como tal biológico, ¿no? Ujú. Particularmente aquí el reto es la coagulación de la sangre, que había pequeños espacios donde la sangre no fluía, se quedaba unos segundos atascada, y esto causaba que se empezaran a generar coágulos, y que causaba que, por ejemplo, a los pacientes que usaban este tipo de tecnología tuvieran un 16 veces mayor riesgo de sufrir pues como tal un paro por la acumulación de los coágulos, o incluso que ese tipo de coágulos llegaran a su cerebro y pues que hubiera un falla total del sistema, ¿no? Pero ese ha sido como el primer enfoque que nosotros como humanidad tuvimos del uso de la tecnología para reemplazar las funciones de los órganos. Esto por supuesto ha ido avanzando. Incluso por ejemplo la hemodiálisis para mejorar el funcionamiento del riñón, que incluso pues hace que riñones que ya no son funcionales se alargue mucho la vida de las personas. Lo mismo se ha buscado con los corazones, ¿no? Y que ahora lleguemos a esta nueva innovación que es de los bioorganismos artificiales. Esto es maravilloso, César. Yo, fuera de cuestiones filosóficas, morales, religiosas, etcétera, de las cuales yo no soy partidario a la hora de hablar de tecnología e innovación, porque no tiene absolutamente nada que ver, y sabemos que siempre van a salir, ¿no?, los nuevos luditas, que si, imagínate, si antes se luchaba contra la simplemente creación de una máquina de imprenta, no imagino el día de hoy, ¿no?, las objeciones que van a surgir para crear órganos artificiales por muchos grupos moralistas que están allá afuera, incluso si esto significa que esta innovación le pueda salvar la vida a uno de sus familiares, ¿no? Ya vemos incluso que hay oposiciones, incluso hasta que una IA, no sé, escribe el guión de una película. Entonces, Claro. imagínate esto, ¿no? Ahora, César,
Vamos a dar un poquito de contexto porque incluso esto empezó un poquito más atrás. Voy a hacer un breve resumen de cuándo empezó esto, ¿no? Porque partiste del Jarvik, que por cierto es el mismo nombre de la IA de Iron No, Man, es ¿no? Jarvis. Jarvis es el de Jarvis, Iron Man, ya. sí. Me sonó parecido, ¿no? Pero fíjate esto, César. Esto empezó desde el año 1950. En 1950, el primer corazón y pulmón artificial utilizado en una cirugía. O sea, desde 1953, se utilizó el primer corazón y pulmón. En 1982 fue el primer implante de corazón artificial permanente, que es el Jarvik 7 que estás mencionando. Ya saltamos luego, por supuesto, hubo otras intervenciones entre 1982, saltamos al 2006, estoy mencionando las más importantes, surgen las primeras vejigas humanas cultivadas en laboratorio. Oye, qué maravilloso, ¿no? Por el doctor Anthony Atala y Woke Forest. En 2008, el primer implante de tráquea artificial con células madre. 2008. 2011, inician los experimentos de impresión 3D de tejidos humanos. En 2013, Organovo, esta empresa le está rompiendo. Busquen esta empresa, Organovo, como Organovo de nuevo. Imprime tejido hepático funcional. Esta empresa está haciendo cosas interesantes. Están cultivando tejidos, órganos, como lo que tú mencionas, César, como ese corazón, como las láminas de tejidos celulares en laboratorio. Lo están haciendo. Esta empresa es una de las pioneras, ¿no? En 2015, Harvard y el MIT logran imprimir vasos sanguíneos vivos. En 2017, se crean los primeros órganos en chip. Escuché esta locura, ¿no? 2019, Israel imprime un corazón completo con tejido y vasos. Y pasamos al 2021 con Carmat. Esta empresa también lanza el corazón artificial biocompatible. Y ya finalmente, 2022, el primer implante de corazón de cerdo modificado genéticamente a un humano. Todos posiblemente sabemos, tuvimos, biología básica en la universidad. Hay mucha compatibilidad, ¿no?, entre la biología celular del cerdo y del humano. No puedo explicar por qué. Honestamente, no es algo en lo que me haya metido mucho, pero hay bastante compatibilidad, ¿no? Y de hecho, los cerdos son uno de los principales animales de experimentación para este tipo, valga la redundancia, de experimentos médicos, ¿no? Y finalmente, 2023, ocurre un trasplante exitoso de riñón de cerdo modificado, nuevamente, y terminamos el 2024 con avances hacia la producción masiva de órganos animales y bioimpresos. O sea, hoy día está sucediendo lo siguiente, César. Por un lado, ya se están imprimiendo órganos en laboratorios a través de máquinas de impresión 3D, máquinas de impresión biológicas, ¿no? O biología celular. Pero además, oigan esta locura, qué interesantes. Se están utilizando animales como los cerdos como granja de cultivo interno. O sea, dentro del animal se están cultivando órganos para ser implantados en seres humanos. Para mí, esto, César, definitivamente, vuelvo y repito, fuera y más allá, porque no tiene absolutamente nada que ver, y sé que van a salir más de un moralista, ¿no?, sobre estos temas. Para mí esto es algo maravilloso, porque soy de los que creo que la invención humana no tiene límite. Y si Dios, el universo, en lo que sea que tú crees, nos dio esta capacidad inventiva, esta capacidad creativa para innovar, para crear cosas tan impresionantes, creo que debemos utilizarlo para el bien de la humanidad. Y si eso significa el poder extender la vida del ser humano, el poder saltarnos universidades, el poder matar universidades y ser seres superiores, mucho más allá de simplemente complejidades biológicas que nos pueden borrar de este planeta, a mí esto me parece algo maravilloso, porque yo sí considero que los seres humanos somos o podemos llegar a ser seres evolucionados mucho más allá de este simplemente traje biológico que tenemos, digamos, para poder movernos y poder funcionar este monstruo interno, ¿no?, llamado cerebro que tenemos, ¿no? Entonces, me parece increíble, César, lo que está pasando. No sé tú cómo lo ves desde un punto de vista, o repito, filosófico, moralista, religioso, como lo quieran ver ahí afuera. Yo estoy de acuerdo contigo. A final de cuentas, la tecnología está ahí para que la utilicemos, ¿no? Y también, como mencionas, pues no es algo que haya salido de la nada, o sea, es parte
parte de nuestra humanidad, la búsqueda del desarrollo y en este caso la búsqueda del entendimiento de cómo funciona nuestro cuerpo y de cómo podemos expandir sus capacidades, ¿no? Para que nos demos una idea del impacto, por ejemplo, que tendría un corazón o un órgano que reemplace al corazón de forma totalmente artificial, el 34% me parece de las muertes globales están relacionadas con pues una falla cardiovascular. Entonces, pues estaríamos hablando de eliminar el 34% de las causas de muerte. Es algo sumamente relevante, pero entiendo pues esta parte de la moral. Creo que ha estado más relacionada con la crianza de embriones o de este tipo de avances que mencionabas, como el hecho de crecer órganos en animales para posteriormente ser trasplantados hacia los humanos, pero pues esta otra tecnología o esta otra vertiente que se está desarrollando es la parte de la impresión de biotecnológica, ¿no? Que precisamente es lo que estaban exhibiendo en este caso en Expo, esta gente de Pasona. Igual para platicarte un poquito más de qué trata esa tecnología en específico, voy a tratar de sintetizarlo de nuevo sin mi conocimiento médico. Todo ese desarrollo se basa en el premio Nobel, en el trabajo del premio Nobel Shinya Yamanaka, que fue como tal reconocido en el año 2012, pues que su investigación va de muchos años para atrás, ¿no? ¿Y qué es lo que descubrió él? Básicamente encontró el momento en el que las células se pueden reprogramar para decidir qué van a hacer, ¿no? O sea, si tú vas a hacer una célula de corazón, si tú vas a hacer una célula de riñón, si tú vas a hacer una célula de piel. Él descubrió como ese momento en el que nuestro ADN, pues, como tal, se toma esa decisión de qué tipo de célula vas a hacer tú, ¿no? Y con base en esa investigación, pues, posteriormente lo que llevó es a que se pudiera, como igual como la tecnología, como los sitios web, que se pudiera hacer una programación química para que nosotros podamos decidir qué va a hacer esa célula, ¿no? Entonces, con base en esa investigación es que ahora esta startup, que les voy a platicar cómo se llama, porque tiene un nombre muy particular, Curiops Incorporated, tomaron como base esa investigación para el desarrollo de esta tecnología, que es la impresión, en este caso de células cardiovasculares, para posteriormente formar órganos, ¿no? En este caso, su uso más práctico en estos momentos ha sido la lámina de la que les platicaba, que esta lámina funciona como un parche para tu corazón, que ayuda a intensificar esos movimientos para que se mejore el flujo de tu sangre, ¿no? Y funciona como un apoyo para tu corazón, que se canse menos y que por lo tanto dure más, alargar como su tiempo de vida, ¿no? Y por lo tanto alargar el tiempo de vida de las personas. El objetivo es llegar a la impresión de un corazón 100% artificial y 100% funcional, pero hay una gran serie de retos que aún se tienen que superar, ¿no? Por ejemplo, el corazón no es como que una vez que lo imprimas ya esté totalmente funcional. Tienes que entrenarlo, ¿no? Tienes que madurarlo y se ha como desarrollado un concepto que es la parte de los gimnasios para órganos. O sea, por medio de estímulos electrónicos van mejorando como ese entrenamiento para que finalmente pueda ir madurando y sea funcional para un trasplante, ¿no? O sea, todavía la tecnología no llega a que ya podamos nosotros tener un corazón impreso, que posteriormente pueda ser ya trasplantado a un humano, pero la evolución va hacia allá, ¿no? Otro de los retos es la forma en que funciona la impresión, que igual, si nosotros vemos una impresora 3D, pues va por capas, ¿no? Lo mismo sucede con las células, pero estas células, a diferencia de una impresión de un plástico, necesitan oxigenación, necesitan mantenerse vivas, ¿no? Y ese es como otro de los grandes retos. Para que exista una oxigenación se necesita como todos los canales necesarios para que también existan estas células que transportan el oxígeno y a todas las células, ¿no? Y que no se mueran.
Sí es algo muy complejo que todavía se está trabajando para lograrlo, pero lo que estamos viendo es que se va por buen camino y que la tecnología en próximos años, con base en este tipo de startups como lo es Curiops, se pueda lograr, ¿no? ¿Cómo ves? Curiox tiene un nombre muy curioso, Curiox. Curiops. César, oye, y esto que comentas no es nada descabellado, porque no sé si lo saben, pero cuando una persona sufre alguna deficiencia física, vamos a suponer un daño de la espina, de la columna, de una pierna, un órgano, lo que sea, recuerden que esta persona, si termina con daños severos, tiene que entrar en un proceso de terapia física, justamente para volver a enseñar y a reeducar a ese músculo, a ese órgano, a que funcione. Por lo tanto, no es descabellado que un órgano creado en laboratorio tenga que ser entrenado para que aprenda a funcionar. Nosotros lo hacemos de manera natural y biológica cuando estamos desde ¿no? la concepción humana, ¿no? en el vientre de nuestras madres, digamos de manera natural, ya venimos con esa preprogramación, pero los músculos no aprenden a funcionar al instante. Es un proceso de formación, de educación, de funcionamiento, e incluso vemos que no todos los seres humanos, lamentablemente, digamos, nacemos con todas nuestras partes o nuestros órganos funcionales de manera correcta. Vemos personas incluso que por una mala programación influida pueden ser vicios de la madre, enfermedades, cuestiones genéticas, ¿no? Herencias genéticas, esta programación puede ser errónea. Y así como la programación de algún programa de computación que tiene una línea de código mal puede salir deficiente y da errores, pues lamentablemente los seres humanos también nacemos con errores. Entonces, de esa manera, por eso estos músculos tienen que ser entrenados, reeducados luego de programarse para realmente determinar que funcionan bien antes de instalarse en un cuerpo humano, porque esto determina la vida o la muerte de ese ser humano. Y si este órgano deja de funcionar, imagínate lo que puede pasar. Ahora, escuchen este dato que interesante, César. Hace ratito mencionaste que ¿cuántas personas mueren aproximadamente o algo así? ¿Dijiste? Un porcentaje de todas las muertes mundiales es el 34%, 34%. año 2022. Y escuchen por qué, señores. Esto sucede porque cada 10 minutos en el mundo, escuchen esto, cada 10 minutos una persona es añadida a una lista de espera de donativos para ser receptora de un órgano donado, ya sea o por una persona lamentablemente fallecida, que muchas toman la decisión de donar sus órganos en caso de que fallezcan, porque es la única manera. Y tiene que ser compatible. Esto significa que cada hora son 6 personas que son añadidas a una lista de espera. Cada semana, o cada mes más bien, son 4.320 personas. Y cada año estamos hablando de 52.560 personas que son añadidas a una lista de espera. Y no todas estas personas reciben o encuentran quien les pueda donar un órgano. Y lamentablemente, una de esas personas puede ser o un allegado a nosotros, o un familiar de nosotros, un conocido, o incluso nosotros mismos. Entonces yo creo realmente que tenemos que abrazar este tipo de innovación con los brazos abiertos, valga la redundancia, reconocer que la innovación está aquí para hacer un bien a la humanidad y que la tecnología realmente bien usada puede ser un antes y un después para la evolución y el progreso de la humanidad. Porque como siempre decimos, un cuchillo puede ser utilizado para hacerle daño a una persona o crear un plato delicioso en la cocina. Y asimismo es la tecnología. Si lo utilizamos de manera correcta, yo creo que puede realmente transformar vidas, cambiar, no solo transformarlas, sino devolver vidas y ayudarnos, digamos, a evolucionar y pasar a un plano, digamos, superior como seres humanos, en donde tengamos que dejar de preocuparnos por cosas
tan, digamos, complejas, ¿no? Como lo que es la salud y la vida, y pasar a preocuparnos por cosas un tanto, digamos, más importantes como seres humanos. César, es como yo lo veo, realmente es algo apasionante lo que está sucediendo con este tema. Sí, y creo que acabas de dar un punto clave, que es la parte de abrazar la innovación. Igual, para dar un poco de contexto, Japón es uno de los países que tiene mayor número de personas que sobrepasan los 100 años, ¿no? Me parece que están cercanos a los 100,000, cuando en el resto del mundo, pues si una persona vive más de 100 años, pues prácticamente le dan hasta un reconocimiento por este gran logro, ¿no? Pues en el Sí. caso de Japón se puede llenar prácticamente un estadio azteca con gente mayores a 100 años, o sea, imagínense esa locura. Y esto no es de gratis, o sea, sí es parte de la cultura de que pues existe mucho autocuidado en Japón, y por supuesto también el consumo de alimentos saludables. Eso es muy, muy relevante, pero también hay un impacto importante en la regulación del país para el implementar estos avances médicos y llevarlos directamente a pruebas clínicas, ¿no? De hecho, aquí en el caso de Curiops y la implementación de su tecnología, las láminas de las que te hablaba, esas ya fueron probadas clínicamente, o sea, esas ya están siendo parte de la solución en un tiempo récord. Me parece que fue desde 2022 que ellos empezaron a desarrollar esta tecnología, y en otros países pues tendrías que pasar por una serie de regulaciones muy complicadas para poder llevarlo a análisis clínico, ¿no? Pues ahora eso que ellos mostraron en la expo ya está siendo implementado directamente en pacientes, ¿no? Y que les está ayudando a curarse. El corazón como tal artificial, ese sí fue como meramente ilustrativo para que nosotros los visitantes entendiéramos hacia dónde puede llegar el desarrollo de esta tecnología. Pero en ese sentido, pues al facilitar las regulaciones japonesas, la implementación de la tecnología directamente en pacientes, por supuesto es un gran riesgo, pero también es la forma en que ellos están logrando que se avance o que se acelere todavía más el desarrollo de las tecnologías hacia la medicina, ¿no? Y que por supuesto pues lo está llevando a extender la vida de las personas en este país. Muchas veces nosotros como el mundo más occidental estamos acostumbrados a una serie de regulaciones que lo que hacen es pues como tal detener o frenar la innovación, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? No, pues definitivamente yo siempre he creído y es algo muy conocido que los seres humanos somos los principales, digamos, bloqueadores, ¿no? Del propio bienestar humano. Siempre hemos sido los que hemos estado hablando de un grupo. Lamentablemente el mundo hoy día y a través de la historia siempre hemos vivido separados en dos facciones, ¿no? El yin y el yang. Lo bueno y lo malo para quienes, digamos, de manera relativa quieran buscar la propia definición de lo que es bueno o malo, pero siempre a lo que voy es siempre hay un grupo que está a favor y en contra de las cosas. No importa si es algo que va a salvar un niño que tiene una enfermedad terminal, siempre van a haber personas contrarias a ello, ¿no? Entonces yo simplemente, como siempre digo, el mundo es una rueda, hay que dejarlo que gire y hay que seguir innovando. Independientemente de lo que digan o piensen los demás, y fuera, vuelvo y repito, de las cuestiones morales, filosóficas, religiosas, hay que ver la innovación como algo que es para nuestro bienestar como seres humanos, ¿no? Y en ese sentido, César, y ya para ir cerrando, me gustaría dejarles una pregunta. ¿Qué te parece a nuestra audiencia aquí debajo en los comentarios para que nos respondan? Y es la siguiente: ¿aceptarías un órgano artificial si eso te garantizara 30 años más de vida o preferirías esperar a que un implante humano esté disponible? Encuesta rápida: sí, lo haría sin duda, o B, no, me da miedo o no confío. César, ¿qué te parece si dejamos esa pregunta para que la audiencia nos la responda? Y te la hago a ti, César. ¿Tú lo aceptarías o no lo aceptarías? Pues mira, aquí también para ayudar a nuestra audiencia a tomar una mejor decisión, hay que recordar que incluso con un trasplante, pues no está seguro que el órgano trasplantado sea compatible con tu cuerpo o sea aceptado.
De hecho, pues uno de los mayores riesgos es el rechazo de tu propio cuerpo al sentir pues que está teniendo un agente externo que no pertenece a él y no aceptándolo, ¿no? Rechazándolo y pues echando a perder prácticamente el corazón. En este caso, la tecnología de Curiops de la que hemos estado hablando, su origen son tus propias células. Entonces, pues como tal, la biocompatibilidad se dispara prácticamente al 100%, ¿no? Y es como si estuvieran creando un pedacito de ti, básicamente. Sí, exacto. O sea, la verdad es que el que como humanidad hayamos llegado a identificar cuál es el momento en que una célula toma como tal su papel, de hacia qué función va a cumplir, y que también como humanidad hayamos descubierto que son agentes químicos los que nos permiten hacer una programación para decidir para qué va a servir esa célula, es realmente impactante, ¿no? Y en ese sentido, pues mi opción sería la A. Absolutamente. Y ya para cerrar, César, sí me gustaría meterle un poquito de filosofía, como siempre hacemos a cada tema, ¿no? Y básicamente es, si los órganos artificiales no son solo una evolución médica, o más bien, los órganos artificiales no son una revolución médica, sino que son una revolución filosófica, porque si podemos reemplazar parte de nuestro cuerpo, ¿en dónde empieza y dónde termina lo humano? ¿No? ¿Dónde termina esa parte, digamos, biológica humana auténtica, ¿no? Es una pregunta que sí cabe para debatir bastante, pero no quita el beneficio que esto puede significar para la humanidad, ¿no? César, ¿tú qué te llevas del episodio de hoy? Pues vaya, creo que este ha sido uno de nuestros episodios más emocionantes en términos de lo que viene hacia el futuro. O sea, yo me llevo muchas cosas. De nuevo, como te digo, las lecciones de este viaje a Japón, y la visita a la Expo Mundial, si tienen la oportunidad, vayan. O sea, es una de mis mayores recomendaciones porque sí te acerca mucho hacia lo que viene al futuro como humanidad, ¿no? No únicamente en términos de tecnología, sino cómo esta impacta en las sociedades actuales, ¿no? Pero para mí, también una de las cosas que más me llevo es precisamente la influencia de las startups, de este tipo de empresas para desarrollar no únicamente servicios o tecnología, digamos, al consumidor como lo son las aplicaciones, sino también en desarrollos tan avanzados tecnológicos como es en este caso los avances en bioingeniería de los que hablamos con las células iPS y la creación de órganos artificiales, ¿no? Entonces, creo que también aquí, particularmente en Latinoamérica, pues estamos muy enfocados en un único tipo de startup, ¿no? Que es la fintech. Me gustaría ver cómo también hay más desarrollos y estoy seguro que hay, solo creo que necesitan mayor difusión por parte de los medios o de empresas como nosotros, ¿no? Totalmente, César. Y yo me llevo una gran satisfacción de saber que realmente estamos avanzando mucho más rápido, como bien mencionaste tú al inicio, de lo que pensábamos. Como sabes, yo soy un gran amante del retrofuturismo, ¿no? Y me encanta explorar, estudiar y comprender cómo se visualizaba el futuro hace 100, 200 años. Y cuando hace 100, 200 años se visualizaba, por ejemplo, un avión como una simple estructura de madera pedaleada por un ser humano y unas alas que hacían así, y hoy día vemos superaviones como el Concorde, o los aviones, ¿no? de combate o los aviones comerciales, realmente esto nos da a entender que lo que visualizamos para dentro de 10, 15, 20 años, sobre todo con lo avanzado que está la tecnología hoy día y ahora más con la inteligencia artificial, no tenemos ni la más mínima idea de en lo que se va a transformar nuestro mundo en apenas 10 a 20 años, y va a ser algo maravilloso, va a ser algo satisfactorio para la humanidad, y va a ser algo que, bien utilizado, como el utilizar un cuchillo para hacer un gran plato en la cocina y no para hacer daño, va a ser beneficioso para nuestra humanidad, ¿no? César, ¿algo más que quieras dejarle a la comunidad antes de despedirnos? Recordarles que estamos publicando Smooth Innovation Podcast, un nuevo episodio cada jueves, y recordarles también que pues nos sigan en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí. Vamos a estar muy ansiosos en escuchar sus respuestas a esta pregunta que nos dejó Alex, y por supuesto a comentarla en el próximo episodio, ¿no?
Y de mi parte, pues creo que es todo en esta ocasión. ¿Aceptarías un trasplante de órganos si esto te garantiza 30 años más de vida? ¿Sí o no? Déjalo en los comentarios. Esto ha sido Smooth Innovation by Blackout. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Chao.